Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. El creador original es Ayasarit. Dejaré el link del fanfic como de su perfil para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Cuando la necesidad de informar a Mai de su reunión con Inoichi la hizo ir directamente a la chica que había desarrollado una relación bastante amistosa con Tsume, ni siquiera por un segundo, consideró que la joven podría no estar sola. Bueno, eso no era del todo cierto, era de esperar una guardia de lobos, pero no había pensado que la joven ocupada podría estar sentada en una mesa compartiendo una comida con alguien que no fuera ella. Más que eso, no había esperado que esa persona fuera el mismo Tsukiyomi, la parte superior de la cadena alimenticia. Ciertamente no había considerado que podría ser invitada a unirse a ellos. Comprensiblemente, fue atrapada más que un poco desprevenida. Inicialmente, después de informar a uno de los lobos que había estado cerca del complejo del clan Inuzuka que necesitaba hablar con Mai de inmediato, ya que cualquiera que supiera de su alianza definitivamente era algo que tenía que compartir con la voz de la luna, y ser conducida a un pequeño edificio de apartamentos cerca del distrito del mercado, había esperado que la casa en la que había entrado bajo la atenta mirada de los lobos perteneciera a la joven con la que había estado pasando tanto tiempo últimamente. Se había equivocado bastante. Habiendo entrado un lobo antes que ella, el misterioso Tsukiyomi había recibido suficiente advertencia para cubrir su rostro de sus agudos ojos e incluso cuando ella entró, los guardias de la cocina tomaron posiciones visibles alrededor de la habitación. Y, por primera vez, dio testimonio del hombre en cuyas manos casi había puesto el futuro de su clan. Ella no sabía muy bien qué hacer con él, honestamente. No era tan alto, no mucho más alto que su propio hijo, aunque su hijo era, sin duda, un poco más alto que la mayoría de sus compañeros, solo el heredero Aburame era más alto y el último Uchiha coincidía casi al milímetro, y su forma era ágil de una manera que mostraba muy poca fuerza. Al mismo tiempo, se comportaba, incluso sentado, como un hombre que ejercía un gran poder. Tal vez eso fue lo que más la desconcertó. Con solo mirarlo, pudo ver que no era muy fuerte, físicamente, es decir, y sin embargo, sabía que tenía un poder político de gran peso. Era poder, solo que no del tipo al que estaba acostumbrada a lidiar. No directamente al menos. Aún así, ya sea que él personalmente tuviera una gran fuerza o no, sin embargo, la comandaba, era innegable. Entonces, con gran cuidado de permanecer cortés en la presencia y en el hogar, que era un poco difícil de entender. El hombre vivía en un apartamento bastante barato en el distrito comercial. ¿En serio? Del daimyo de Wave, tomó un asiento ofrecido en su mesa y aceptó agradecida la comida que uno de los lobos le puso delante. El daimyo pareció mirarla con curiosidad durante unos minutos, con la cabeza inclinada justo así, y ella tuvo que preguntarse si el joven, por su estatura no podía creer que tuviera más de 20 años, nunca la había visto antes a pesar de haberlos elegido para trabajar con ellos. O tal vez no sabía qué hacer con su presencia prácticamente no anunciada. Ese pensamiento le recordó que este era, de hecho, su primer encuentro y que, aunque él había elegido su clan, sus acciones hoy definirían su primera impresión de ella. Esperemos que en una luz positiva. Entonces, Tsume, no es que no esté feliz de verte, pero ¿qué te trae aquí esta noche? La voz de Mai, como siempre, era agradablemente educada, pero carecía de la calidez habitual a la que Tsume se había acostumbrado. Era de esperarse, dado que ahora era un momento para los negocios más que para una visita social, pero aún así se sentía mal para la mujer que había pasado la mayor parte de su tiempo libre con ella. Tsume echó un vistazo rápido al líder de los lobos, que permaneció en silencio y se relajó majestuosamente en su asiento. Voz de la luna de hecho, parecería. Distraídamente notó que solo Mai tocaba su comida, tomando pequeños bocados entre sorbos de su bebida. Ella misma, a pesar de no querer parecer grosera, dudaba bastante en simplemente sentarse y compartir una comida que había interrumpido, principalmente debido al hecho de que la interrupción ya era grosera y Tsukiyomi no pudo continuar con su comida con su regalo. Requeriría que revelara su rostro. Qué brillante primera impresión. Tenía información que necesitaba compartir contigo, Mai. Vaya. Una ceja se elevó inquisitivamente e incluso Tsukiyomi pareció inclinarse más cerca de la mesa, demostrando que él también estaba interesado en lo que la matriarca de su clan elegido tenía que decir. Se trata de Inoichi. Antes de que pudiera terminar, Mai le lanzó una mirada a su señor cuando perdió su postura relajada y se sentó rígidamente en su asiento. Tsume podía sentir sus ojos ocultos arder en ella mientras su voz, suave pero autoritaria, prácticamente siseaba sus palabras. Tienes toda mi atención, Inuzuka Tsume.
Por su reacción, ella no lo dudó ni por un segundo. Continuar. Realmente no necesitaba permiso, pensó, pero obedeció su palabra de todos modos. Se me acercó recientemente, dijo que sabía que estaba aliado con los lobos. Quería entrar. Tsukiyomi se quedó en silencio por un momento, sin mover un músculo, mientras Mai lo miraba con preocupación en sus ojos. Entonces, en un solo instante, pareció relajarse por completo. Tsume podía sentir la sonrisa escondida detrás de su bufanda y estaba segura de que si no hubieran estado oscurecidos por la sombra de su capucha, sus ojos habrían estado riendo. En que, sin embargo, ella no sabía, y eso la inquietaba. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Fue divertido? Él lo sabía, ¿verdad? No estaba completamente convencida de que en realidad era una pregunta, pero aún así respondió. Lo hizo. No estoy seguro de cómo lo descubrió, pero se me acercó directamente al respecto. No podía ofrecer nada más que promesas vacías con su posición en el clan Yamanaka, pero pensé que ustedes dos querrían saber de todos modos. Entonces tienes un buen instinto. Podía sentir la sonrisa en su voz, y no era agradable. Esto es exactamente lo que he estado buscando. Tsume sabía que los lobos y los Yamanaka habían estado en desacuerdo antes, pero no habían resuelto los problemas que tenían hace mucho tiempo. Si ese era realmente el caso, ¿por qué Tsukiyomi parecía tan complacido de enterarse de las acciones de Inoichi? ¿Qué no sabía ella? Momentos después supo exactamente qué fue lo que provocó tal reacción. Mai, había un trasfondo peligroso en su voz, como un suave gruñido en la noche. Creo que Tsume nos ha encontrado la fuente de esos espías. Ella entendió entonces, al menos un poco, de la situación. Y por lo que sabía, no iba a ser bueno para la cabeza de Yamanaka. Un escalofrío le recorrió la columna. Estaba infinitamente contenta de no haber hecho ningún arreglo sólido con el hombre. Fueron miradas cautelosas las que lanzó en su dirección, sin saber exactamente cómo reaccionaría ahora que el que estaba detrás de la muerte de sus hijos estaba más o menos confirmado. No era una certeza perfecta, pero estaba lo suficientemente cerca como para que Naruto actuara, eso lo sabía sin lugar a dudas. Lo que sí dudaba era el curso de acción que él tomaría. Sus ojos oscuros lo siguieron mientras él se reclinaba en su silla, más relajado de lo que lo había visto desde que le contó lo sucedido. Ella estaba feliz por eso, no tanto cuando pensaba en lo que él podría estar a punto de hacer. Aún así, durante el resto de la cena, que en realidad fue solo ella y Tsume, terminando sus platos en presencia de Naruto, su señor parecía estar muy animado. Bueno, alto en el sentido de que sus emociones más negativas ahora tenían algo en lo que concentrarse y los pensamientos de traerles dolor y miseria le resultaban atractivos. No fue hasta que Tsume se fue a su propia casa que todo cambió. En la oscuridad de la noche aullaban, ávidos de sangre. Figuras de sombra deslizándose por el mundo como el aliento de dioses olvidados. La aldea escondida entre las hojas no despertó al paso de la manada ni de su heraldo, una figura más pequeña que se lanzaba por los tejados y callejones como un acróbata de un carnaval de medianoche. Él era su rey, su dios y esta noche los vería alimentados. Los lobos volaban detrás de él, saltando grandes distancias para permanecer en los talones de su amo. Apenas se dio cuenta, toda su atención se centró en la tarea que tenía entre manos. Más que un mensaje, más allá de la justicia, esto era venganza. Y apenas podía esperar. Mientras su manada casi salivaba ante la idea de derramar sangre en su nombre, él también sintió que se le hacía agua a la boca ante la idea de reparar a sus hijos perdidos de la carne de su enemigo. La casa estaba en marcha. No habían sido sutiles. Con el sonido de una ventana rota, el propio Tsukiyomi lideró la carga, seguido rápidamente por sus lobos. Lanzándose a su alrededor, convergieron sobre su sorprendido objetivo y lo inmovilizaron contra los pisos de madera de su dormitorio antes de que el resto de sus camaradas terminaran de deslizarse por la ventana. Dos lobos inmediatamente se apostaron en la puerta cuando otro se deslizó a través de ella, justo a tiempo para obligar a la esposa de Inoichi a alejarse de la puerta del dormitorio que se cerró detrás de él. Una vez cerrada la puerta, tuvieron un momento, pero nada más. Incluso ahora podía escuchar a la esposa del hombre gritar y no pasaría mucho tiempo hasta que los miembros del clan Yamanaka vinieran a investigar. Si fueran inteligentes, reconocerían a los lobos por lo que eran, la parte superior de la cadena alimenticia, y se retirarían. Tsukiyomi no tenía mucha fe en que eso sucediera. De hecho, no tenía fe en que eso sucediera. Sabía con certeza que estas personas, las mismas que pensaron que era una buena idea enfrentarse a él antes, intentarían rápidamente lo mismo nuevamente. Tonto, tal vez, pero demasiado humano. Lo entendió bastante bien.
Los ojos morados se apartaron de la puerta vigilada y bajaron a su cautivo, y una sonrisa maliciosa asomó a sus labios. Tenía un presentimiento, por supuesto, una sospecha, pero ahora todo estaba confirmado en la medida de lo posible. Era una lástima, de verdad, que el que ahora se mantenía extendido en el suelo tenía que ser Yamanaka Inoichi. Había pensado mucho en el hombre, todavía lo pensaba, y era un horrible desperdicio hacer lo que estaba a punto de hacer. Sabía por qué el hombre hizo lo que hizo, entendió que habían sucedido cosas fuera de su control y aprobó los pasos tomados en tal situación. Entonces, lo que determinó que había hecho algo malo fue el simple hecho de que había sido en su contra y había provocado la pérdida de sus hijos. Eso era inaceptable, incluso si la mentalidad detrás de las acciones tomadas fuera admirable. Inoichi tendría que pagar a pesar de todo. Sin pensarlo, cadenas más oscuras que los corazones de los hombres se deslizaron por el suelo, frotando bruscamente la madera dura mientras traqueteaban hacia el objetivo que ataban con fuerza. Con Inoichi seguro dentro de su agarre, los lobos retrocedieron sin orden. Inoichi, Inoichi, Inoichi. Tsukiyomi sacudió la cabeza con decepción mientras caminaba hacia el hombre atado. Aplaudo tus esfuerzos, de verdad que los aplaudo. De hecho, casi te las arreglas para salir del lío en el que te encuentras. Pero el hecho es que deberías haberlo sabido antes de tratar de ocultarme esto. Le dio al hombre una mirada extraña, principalmente porque su rostro todavía estaba oculto detrás de su bufanda y capucha habituales, lo que significaba que nadie sabía qué tipo de mirada estaba realmente dando a los que lo rodeaban. Aún así, su cabeza se inclinó para indicar algún tipo de cambio. Lo que era, en el mejor de los casos, seguía siendo una conjetura, pero la curiosidad no parecía demasiado lejana. Te di esa advertencia, ¿sabes? No sabía que realmente eras tú quien estaba detrás de todo, pero todavía era una oportunidad para que salieras o, al menos, huyeras muy, muy lejos. El hombre había dejado de luchar contra las cadenas, consciente de que era inútil. Aún así, no miró con miedo a sus captores, sino con una tranquila resolución. Esperaba morir ese día por sus errores, pero todavía había una última cosa que tenía que hacer antes de eso. Fue solo con un tremendo esfuerzo que logró ignorar los gritos de pánico de su esposa fuera de la puerta. Debería haberlo hecho, sí, pero eso solo habría confirmado el hecho de que los Yamanaka estaban detrás de esto. No podía hacerle eso al clan. Naruto asintió 2 veces, reconociendo el sentimiento, pero rápidamente volvió a negar con la cabeza. Podría haber confirmado que eras tú quien estaba detrás de esto, Inoichi. Incluso preocupada por la seguridad del clan, tu hija estaría más enfocada en evitar nuestra ira y cualquier miembro del clan actuando por su cuenta me lo habrías entregado a mí. Para proteger a su familia. Dejó de moverse para mirar en silencio a su presa por un momento. Sé que fuiste tú y solo tú. Anteriormente, tu clan deseaba que se tomaran medidas y tu heredera obedecía, pero en este caso fue la decisión consciente de un hombre. No fue una buena decisión, como ves. No. Asintió Inoichi. No lo fue. Pero lo hecho está. Muy bien, Inoichi, muy bien. ¿Estás listo para enfrentar el castigo por tus acciones? Los ojos de Inoichi se dirigieron brevemente a la puerta detrás de la cual aún podía escuchar los sonidos de su esposa histérica. Con un suspiro, se volvió hacia Tsukiyomi no, se volvió hacia Naruto y le preguntó qué había sellado su destino. ¿Cómo descubriste que era yo? Te acercaste a Tsume demasiado pronto. Eso decía todo lo que necesitaba saber, pero incluso mientras asentía con la cabeza, Naruto continuó. Si hubieras esperado más, no habría sido tan fuera de lugar haber descubierto su conexión ahora que los lobos están más abiertos, pero descubrirla tan pronto. Descubrirla tal como un espía en compañía de un Yamanaka escapa de nuestras fauces. Él chasqueó la lengua ligeramente decepcionado. Estabas tan cerca, Inoichi, tan cerca, y ahora me fuerzas la mano. Muy bien. Sus ojos se cerraron, esperando su final. Por las palabras de Naruto, solo él fue castigado por sus acciones y eso fue lo suficientemente bueno para él. Mientras su familia se salvara, aceptaría las consecuencias de sus errores. No vio el asentimiento que Naruto envió a sus lobos ni vio la herramienta sacada de una bolsa que uno de ellos había traído. Pero con el ruido sordo del metal que muerde la madera, lo sintió. Mientras apretaba la mandíbula para reprimir el grito que quería salir de su garganta, los lobos se alejaron de sus brazos amputados, sin perder nada del precioso tiempo que tenían. Los ojos de Inoichi se abrieron justo a tiempo para ver las 2 hachas de mano caer simultáneamente sobre sus rótulas. No era un buen corte, la carne alrededor de la articulación se destrozó cuando el metal chocó contra su hueso.
A diferencia de sus brazos, que habían sido cortados a la altura de los hombros, dejaban la parte superior de sus piernas, aunque no podía entender la razón detrás de eso. Ni siquiera iba a intentarlo. Solo era vagamente consciente de los 4 lobos, 2 de los cuales acababan de empuñar esas hachas, que fueron al campo de trabajo vendando sus heridas, cauterizándolas lo suficiente como para evitar que muriera desangrado. Sin embargo, de lo que estaba hiperconsciente era del acercamiento de Tsukiyomi, quien aceptó en silencio una espada de un lobo sin apartar la vista del hombre sin extremidades que tenía delante. A través del dolor notó con curiosidad la rareza de la hoja en particular. Más allá de la malvada curva que no se ve a menudo en las manos de Shinobi, había algo raro en ella. Le tomó un momento darse cuenta de que la hoja estaba brillando al rojo vivo, probablemente por un Katon Jutsu de baja potencia. También tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de lo extraño que era que estuvieran tratando sus heridas cuando su señor se preparaba para el golpe final. Parecía, para su mente confundida por el dolor, como una gran pérdida de esfuerzo. A menos, por supuesto, que el dolor fuera el punto central. Pasarían unos momentos hasta que se diera cuenta de que el cuchillo no estaba destinado a acabar con su vida, pero tampoco era algo que pudiera contarle a los demás. Porque ese cuchillo había sido para su lengua. Con movimientos rápidos, el músculo había sido removido de su boca y Naruto miró su premio con curiosidad antes de volver su atención al shinobi recién lisiado. Te dije, Inoichi, que serías devorado. Empezó a alejarse, incluso cuando sus lobos comenzaron a envolver las extremidades amputadas y colocarlas en la bolsa de lona que contenía las hachas utilizadas para extirparlas. Pero no necesitas estar muerto para que lo hagamos. He tomado tus piernas para recordarte la locura de tratar de correr, tus brazos para que no puedas actuar y, por último, tu lengua para que no puedas hablar. Continuó hacia la ventana por la que había entrado mientras hablaba, sin prestar atención al hombre, quizás ni siquiera estés escuchando sus palabras. Hay formas de evitar esto, estoy seguro, pero espero que hayas aprendido hoy lo tonto que sería intentarlo. Se volvió ahora, para dirigirse al hombre por última vez esta noche. Vive, Inoichi, como un recordatorio constante para tu clan del costo de la estupidez. No permitas que me crucen de nuevo. Y con eso, seguido por sus lobos, desapareció en la noche. Había una fiesta que preparar. Tropezar con la situación una vez había sido bastante inesperado, pero luego la invitaron a unirse a ellos. Tsukiyomi, se dio cuenta al instante, estaba de muy buen humor. Todavía había algo en él que parecía un poco disgustado, no, un poco decepcionado, pero en su mayor parte proyectaba una sensación de victoria que ella no pudo evitar pensar que de alguna manera estaba relacionada con la información que había compartido con él ese día anterior. Quizás por eso la habían invitado a unirse a ellos. Tampoco pudo evitar notar el aumento masivo de lobos a su alrededor. A menos que estuviera equivocada, esta era al menos una guardia completa, lo que significaba que casi todos los lobos actualmente en Konoha. La cena se sirvió y se consumió casi en silencio, los lobos se pararon alrededor de la habitación con atención relajada, y no fue hasta después de que todo se hubo consumido que Tsukiyomi se puso de pie y le indicó a uno de los lobos que trajera un último trago para el grupo. A diferencia de la comida propiamente dicha, esta vez todos en la sala se encontraron con una copa en la que se sirvió generosamente vino, y una cosecha muy fina, si la botella era algo para basarse. Las cosas solo se volvieron más extrañas cuando las palabras del brindis de Tsukiyomi resonaron en sus oídos. Aún así, se llevó el vaso a los labios y bebió profundamente antes de que tuvieran la oportunidad de registrarse realmente en su mente. Para consumir la sangre de nuestros enemigos, aquellos que matarían a mis hijos y matarían a los hermanos de los lobos. Para su propia inquietud, no podía evitar la sensación de que él había querido decir eso literalmente. Mirando su vaso medio lleno, un escalofrío le recorrió la espalda. No lo había hecho, ¿verdad? Pasaría una semana hasta que el destino de Yamanaka Inoichi escapó al público de Konoha y al segundo que Tsume lo escuchó lo supo con absoluta certeza. Él tuvo. Al principio, se sorprendió de que cada uno de ellos pareciera tan enérgico, pero no tardó mucho en darse cuenta de por qué. El espía que había matado a sus parientes e hirió a 2 de sus miembros había sido descubierto y, aunque no se había encontrado al propio espía, sí lo había sido a quien respondía. Más que eso, los lobos se habían apoderado de él. Sus extremidades, se decía, habían sido separadas de su cuerpo y su lengua, la misma que les había dado órdenes a los espías, fue cortada de su boca por el mismo Tsukiyomi.
Habían dejado al hombre con vida, un recordatorio del precio que costaba cruzarlos, pero sin duda fue derrotado, otro enemigo de los lobos vencido. Ojalá por última vez. Por otra parte, no creía que a los lobos les importara aplastarlos de nuevo, sin importar cuántas veces hiciera falta para transmitir el mensaje de que no debían meterse con ellos. Eventualmente se hundiría, no solo para sus enemigos actuales sino para el mundo entero. Aún así, ahora no era el momento de pensar en eso, ahora era el momento de celebrar el hecho de que el que había robado de la manada a sus compañeros lobos había sido castigado por su estupidez. Pronto supo que había más motivos para celebrar que incluso que Tsukiyomi, en un gesto bárbaro que apelaba a la naturaleza animal de su manada, les había enviado sangre y carne del agresor, para ser consumida esa noche. Le había dicho al hombre el destino que le esperaba antes de que se descubriera su identidad. Te devoraremos. Y ahora, por lo que entendía, eso era exactamente lo que los lobos estaban a punto de hacer. Casi la totalidad de los lobos estacionados aquí en Nami no Kuni, que componían la mayoría de los lobos en la manada, se reunieron para compartir esta comida. Se encontró a sí misma, la única presente que no era Wolf, sentada entre Sai y Rito, la sobreviviente del evento que había llevado a esto. El alto capitán Keigo, el que había estado con la guardia que atrapó a los espías y recibió una nota explosiva en el rostro por el esfuerzo, estaba sentado a su lado, todavía cubierto de vendajes. Yakushi Kabuto se sentó al otro lado de Sai y junto a él se sentó uno de sus líderes del grupo Shaun. Sentados ante ellos estaban los lobos, la emoción casi palpable en el aire. El guiso había sido elegido como la forma en que devorarían a su enemigo, sangre mezclada en un caldo hecho con tuétano hervido y restos de grasa. Naturalmente, a pesar de que no era la carne de su enemigo, el guiso estaba lleno principalmente de carne y solo unas pocas papas y unas pocas zanahorias permitieron que se llamara algo más que sopa de carne. Por supuesto, eso era para las misas de celebración. A los que estaban en la mesa principal, como a la propia Ana, se les ofreció una taza de sopa más pequeña y un plato de carne a la parrilla. No fue difícil llegar a la conclusión adecuada sobre qué era esa carne. Sai y sus compañeros lobos, despreocupados por la moral generalmente aceptada de la sociedad, no perdieron el tiempo en comenzar, sin duda considerando un gran honor que su señor les permitiera hacerlo cuando los demás tenían que conformarse únicamente con el guiso. Las cocinas habían preparado. Kabuto y sus compañeros Shaun Shinobi participaron en la celebración consumiendo el estofado, pero declinaron cortésmente los platos que se les ofrecieron. Y la izquierda Ana en un cruce de caminos. ¿Rechazó la carne humana como lo había hecho Shaun sin ninguna consecuencia? ¿O lo tomó como los lobos? Sabía que era inmoral, pero ¿qué lugar ocupaba la moral humana en la manada de la que se había convertido en parte? Y además, nadie tenía que saberlo, ¿verdad? No sabía que su primer bocado fue visto por todas las personas allí y fue en el momento en que fue por el segundo que consolidó su posición entre ellos. Inuzuka Ana era un lobo, si no de nombre, sí de corazón. Hizo caso omiso de la mirada inquisitiva del único otro ocupante de la habitación oscura y, en cambio, se concentró en el pequeño frasco que había en su última carta. Lo más interesante fue el hecho de que le enviaron una carta que no era una respuesta a una que ella había enviado, él la había enviado con el propósito expreso de comunicarse con ella. No es que dijera mucho, eso sí, era poco más que un párrafo, pero decía mucho. Tobi, Mikoto, ¿a qué te enviaron? Una segunda voz de la misma fuente continuó el interrogatorio. ¿Y quién lo envió? ¿Con quién estás en contacto? La segunda voz era más profunda y notablemente sospechosa. Era extraño entonces, que vinieran del mismo ser. ¿Podrían realmente ser simplemente curiosos y oscuramente desconfiados al mismo tiempo? Es de un amigo. Respondió distraídamente, levantando el pequeño frasco de vidrio hacia la luz para ver mejor su contenido. Un brillo rojo claro salpicó su rostro revelado, casi brillando contra la piel pálida, mientras reflexionaba sobre qué era lo que sostenía actualmente. ¿Un amigo? Esa había sido la voz más oscura, una que era áspera y grave. No tienes amigos. Acusó al otro. Casi se podía escuchar el ceño fruncido en sus rostros. Yo sí, ella afirmó. Uno. Y él me envió esta carta. ¿Y qué dice? La voz más clara hizo la pregunta que el otro sin duda quería saber. Poco. Uno podía escuchar la pequeña sonrisa en su voz incluso si era difícil distinguirla en la oscuridad. Ella estaba siendo intencionalmente vaga solo para molestarlo si estaba funcionando, su disfrute de ese hecho era bastante fácil de reconocer. Solo una explicación del regalo. ¿Y el regalo? Era evidente que la mitad más oscura se estaba impacientando con ella y sus explicaciones poco informativas.
La sonrisa no había desaparecido de su voz, pero adquirió un tono malicioso. La sangre de un enemigo. Sin apartar la mirada del vial, la carta estalló en llamas. Era un viejo truco de su clan, uno que pocos conocían antes de la masacre simplemente por su simplicidad. Ninguno se había molestado en aprender algo que parecía tan fácil cuando había jutsus más impresionantes que dominar y, en muchos casos, robar. Aún así, pudo ponerlo en uso ahora para deshacerse de la carta que tenía a su observador tan sospechoso. No le habría dolido dejar que lo leyera, de hecho, probablemente hubiera sido lo mejor para ella, pero había sido escrito por su amado hijo solo para ella y no quería compartirlo con nadie. Quitando el tapón con los dientes, bebió rápidamente el contenido tal como le habían pedido, tragando fácilmente. Si el que estaba en su habitación hubiera sido alguien más, podrían haber encontrado la acción incluso un poco extraña. Sin embargo, teniendo en cuenta que este individuo en particular tenía la costumbre de comer personas, no era nada fuera de lo común. El hecho de que reconociera el simbolismo como devorar al enemigo solo lo hizo parecer más correcto. Encogiéndose de hombros, el ser con dos voces salió de la habitación de la mujer. No sabía quién era su amigo o qué enemigo había sido vencido, pero mientras no afectara los planes que el maestro le había confiado antes de su muerte, realmente no le importaba lo que ella tramaba. De hecho, mientras los demás creyeran que ella era quien él decía que era, ella podía seguir adelante y hacer casi cualquier cosa que quisiera. Pain creía que ella era la poderosa aprendiz y la voz de Madara y los demás la veían entre infantil y psicótica. No era probable que algo como esto cambiara ninguno de esos puntos de vista, y eso le sentaba muy bien. Si ella quería andar bebiendo la sangre de sus enemigos, que así fuera. Solo esperaba que la próxima vez ella pudiera ofrecerle algo. Orochimaru pasó mucho menos tiempo que los demás cuando encontró un vial de sangre en su poder. La nota era bastante simple, no le decía nada más que lo que sostenía era la sangre de un enemigo que había sido adecuadamente castigado por sus acciones contra los lobos. Habían sido castigados y su ahijado había tenido la amabilidad de enviarle parte de ellos. Con un único y rápido movimiento, había descorchado el frasco y se había llevado la sangre a la boca, donde se tomó un momento para saborear el sabor de la victoria, no la suya sino la de su querido ahijado. Era un buen chico, cuidándose a sí mismo, a sus fuerzas, a sus enemigos y asegurándose de enviarle regalos. Y hablando de regalos, todavía le debía bastantes. Realmente necesitaría dedicar más tiempo a encontrar algo adecuado para el joven que le recordaba tanto a sí misma cuando tenía esa edad. Fue absolutamente hermoso. Tragando la sangre y sonriendo cuando sintió que se deslizaba hacia abajo para sentarse en su estómago, se volvió hacia el sobre del que había sacado el vial. Al tirarla, solo fue consciente de que se hizo añicos contra una de las paredes de piedra de su escondite, más concentrada en doblar cuidadosamente la carta para guardarla con todas las demás. Incluso si no era más que una descripción rápida de su regalo, Naruto todavía lo había escrito para ella y eso lo hacía precioso. Se aseguraría de tratarlo como tal. Pero primero, tal vez, un rápido retiro a sus aposentos. Ese chico tuvo el efecto más maravilloso en ella. Todavía no se había molestado en correr las cortinas esta mañana, dejando su habitación bañada en oscuridad. La luz probablemente le habría hecho bien, la habría ayudado a aclarar su mente en lugar de rodearla con sus trémulos pensamientos, pero no pudo encontrar el impulso para levantarse de su asiento en la cama y dejarlo entrar. Ella no sabía, más bien no le habían dicho, mucho, pero era suficiente para tener una buena idea de lo que había sucedido. Después de todo, pocos forasteros conocían a los lobos como ella y no había forma de evitar que la noticia de que habían visitado el recinto la noche anterior circulara por el clan. Lo que fue difícil de aceptar fue que el objetivo aparente había sido el único, que ella habría creído que conocía a esos lobos tan bien como ella misma. Yamanaka Inoichi había sido ingresado en la sala de emergencias del hospital de Konoha. No se podía descartar que los dos no estuvieran relacionados, simplemente no había forma de que fuera una coincidencia. Descubrió que no había tal cosa como una coincidencia cuando los lobos estaban involucrados. Por supuesto, eso todavía la dejaba sin saber por qué los lobos habían ido tras su padre. Hasta donde ella sabía, la pelea entre ellos había desaparecido y eso solo podía significar que había algo que ella no sabía. Realmente no era sorprendente, la lógica básica, pero ese mismo tren de lógica también dictaba que algo tenía que pasar y los lobos no habían mostrado más interés en su clan. La explicación, entonces, fue que su padre había ido e hizo algo que ella no sabía para enojarlos una vez más. Y eso ciertamente explicaba su comportamiento reciente. Frunciendo el ceño, golpeó una de sus almohadas.
Justo cuando las cosas volvían a la normalidad, terminó tirando todo su trabajo. Ociosamente, una pequeña parte de ella se preguntó si así se sentía él cuando consiguió que Naruto declarara una disputa entre él y el clan cuando su padre había estado tratando de evitar que sus compañeros de clan persiguieran al niño. Sintió que lo entendía un poco mejor ahora, pero cualquier posible razón para que él provocara a los lobos aún se le escapaba. Con un suspiro, se dejó caer sobre la cama, con los pies colgando sobre el duro suelo de madera. Necesitaba respuestas, desesperadamente, si quería tener alguna esperanza de aclarar todo y aplacar a los lobos en caso de que todavía estuvieran agitados. Desafortunadamente, parecía que no tendría más remedio que esperar hasta que su padre regresara para buscarlos. Eso era, por supuesto, asumiendo que alguna vez regresaría a casa. Buenas noticias. Fue lo primero que dijo cuando entró en el apartamento con un portazo de salida, mirando al sonriente Tokubetsu Jounin mientras un lobo cerraba la puerta con el rabillo del ojo. Naruto levantó una sola ceja, preguntando exactamente qué tipo de noticias merecían tales acciones de ella. Con la sonrisa tímida de un niño ligeramente castigado, que en realidad no pensaba que había hecho nada malo más que ser atrapado, se frotó la parte posterior de la cabeza. Sin embargo, esa no era exactamente una respuesta, así que insistió de nuevo, esta vez verbalmente. ¿Y cuáles son esas buenas noticias, Anko? Un medio salto triunfante la hizo extender un brazo en el aire e hizo que el pergamino dentro fuera fácilmente visible. Nos conseguí una misión, y es una buena. Su sonrisa pasó de tímida a emocionada mientras miraba su rostro expectante esperando una respuesta positiva como una mascota hambrienta de atención. Su frente, que había regresado a su posición de descanso, simplemente se levantó una vez más en una instrucción silenciosa para elaborar. Si ella entendió eso o había decidido continuar por su cuenta, él no lo sabía, pero tampoco se molestó en cuestionarlo. El hecho importante, después de todo, es que se hizo. ¿Sabes? Sigo tratando de conseguir las misiones de exterminio de bandidos, pero hasta ahora otros siempre me han ganado. No es sorprendente, en realidad, era el tipo de misión más popular para shinobi de cualquier rango. No fue mucho más sencillo que ir allí y matarlo todo. Sin embargo, no esta vez. Acampé en el techo de la torre Hokage y, en el segundo en que se repartieron las misiones, me agaché y lo agarré. Parecía inmensamente complacida consigo misma, lo que trajo una divertida curva a sus labios. Sabía que podía hablar en serio, pero a menudo actuaba como una niña que a veces era difícil pensar en ella como algo más. Momentos como ahora, cuando ella hacía pucheros por su falta de respuesta verbal a sus buenas noticias. Bien entonces. Habló, viendo cómo su rostro se iluminaba de nuevo. Que te diviertas. Y así volvió el puchero, más grande que nunca. Oh, era muy divertido jugar con ella. Oye, no seas tan malo, Naruto-kun. Era casi un gemido, pero la voz suave y angustiada era casi adorable. La versión kunoichi de adorable, al menos. ¿Qué quieres decir? Con un resoplido, ella cruzó los brazos sobre su prominente pecho. Realmente debería tratar de convencerla de que usara otra cosa, pero simplemente no se atrevía a hacerlo, y lo miró en algún lugar entre una súplica inocente y una mirada coercitiva. Una vez más, casi podría llamarlo adorable, aunque solo fuera de la manera en que solo Anko podría serlo. ¿Sabes lo que quiero decir? Se supone que debes venir conmigo. ¿Lo soy? ¿Sí? Dio un pisotón, muy parecido a un niño pequeño que tiene una rabieta. Ven a matar cosas conmigo. Bien, bien, iré a la misión contigo. Él la vio hacer un baile de celebración antes de continuar. Pero esto no es solo un intento de olvidar tu tienda y dormir a mi lado, ¿verdad? Se detuvo e inmediatamente pasó de niña a mujer. O, mejor aún, de niña a kunoichi madura. Oh, definitivamente. Ella le lanzó una sonrisa lasciva mientras se humedecía los labios. Pero eso es lo mismo para cada misión. La matanza lo hace especial. ¿Quién sabe? Tal vez necesite tu ayuda para lavar toda la sangre cuando hayamos terminado. Ella le disparó un guiño antes de darse la vuelta y prácticamente salir saltando del apartamento, una vez más dando un portazo cuando cruzó el umbral. Tal vez, simplemente pasó de niña a Anko. Eso o Anko a Anko. Sí, eso encaja bastante bien, ¿no? Debido a que Anko siempre fue Anko, simplemente no había forma de cambiar eso. Otra sonrisa tiró de sus labios y dejó que se extendiera libremente sobre ellos. Esto iba a ser divertido. La sonrisa se convirtió en un ceño fruncido cuando se volvió en dirección a la cocina. Sus alimentos para las misiones se habían guardado allí, pero ahora también estaban las piezas de Inoichi.
Iba a tener que conseguir más antes de la misión. Y probablemente un nuevo congelador mientras estaba en eso. Rodó en círculos peligrosos, acercándose cada vez más al final donde, si no se controlaba, caería en picado al suelo de madera y derramaría su contenido escarlata en un tintineo de cristales rotos. Con cuidado lo recogió, frío contra sus pálidos dedos que temblaban ligeramente. Ponerlo en su cama redujo en gran medida las posibilidades de que se rompiera, lo cual era bueno, por ahora. Era bueno, hasta que descubrió lo que tenía que hacer con él. ¿Por qué a ella, Yuuga Hinata, se le había enviado la sangre de Yamanaka Inoichi? Los lobos parecían bastante contentos de que ella lo recibiera, por razones que desconocía, pero no tenía idea de qué quería hacer con él o, más importante aún, qué se esperaba que hiciera con él. No lo habría recibido sin la razón adecuada, estaba segura, ahora solo era cuestión de averiguarlo. Ojalá antes de que le pase algo. Su primer pensamiento, naturalmente, había sido oír a Naruto con su pregunta. Seguramente no habría nadie que pudiera estar más consciente de la entrega de la copa que él, ¿no? Por supuesto, Naruto también era una persona muy ocupada, y ella realmente no quería ser una molestia por un simple vial de sangre. Pero fue sencillo. ¿Había algún significado detrás de eso, algún simbolismo que no entendiera que podría llevarla a insultarlo a él o a sus lobos y quedarse sola de nuevo? Era un pensamiento demasiado terrible, uno que la hizo más decidida a reaccionar ante este inusual regalo supuso. Realmente no sabía qué más podría considerarse. Tal vez, si no Naruto, podría encontrar a su asistente, Mai, si recordaba correctamente. Incluso si no supiera para qué era, podría preguntarle a Naruto cuando estaba libre. De esa manera, al menos, Hinata eventualmente podría obtener la información que necesitaba. Por supuesto, tampoco tenía idea de cómo encontrar a la chica, así que eso realmente no la ayudó en absoluto. Una carta siempre era una posibilidad, podía ser entregada ahora y respondida cuando tuviera tiempo, pero ella no sabía cuándo sería. ¿Estaría realmente bien retrasar potencialmente lo que se suponía que debía hacer? Sin otra opción a su disposición inmediata, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir, concentrándose en todo menos en la pregunta más grande que atormentaba su mente. Si los lobos le habían dado su sangre, ¿qué había sido de Inoichi? El último sonido que haría aquí sería el tintineo de las cadenas cuando en un estallido de movimiento lo rodearon por completo, sacudiéndose rápidamente para romper el cuello y destruir la columna vertebral. Incluso si no hubiera muerto instantáneamente, se había vuelto absolutamente inofensivo. Desde su posición cercana, encaramado en un árbol bajo y rodeado de arbustos que se elevaban lo suficientemente alto como para cubrir la mayor parte de su posición agachada, Naruto observó desapasionadamente cómo sus cadenas, con una sola orden de él, arrastraban el cuerpo lejos y hacia los arbustos cercanos en el parte inferior de la colina. Estos tontos deben haber pensado que establecer su base en medio de un valle en la parte noroeste del país los fortalecería de alguna manera contra los asaltantes. Casi sintió lástima por cualquiera que pensara que en realidad les daba una ventaja cuando no solo una, sino las dos colinas que formaban el valle estaban cubiertas por un denso follaje. Follaje que estaba aprovechando ampliamente. Con un dedo en la oreja, su micrófono de corto alcance se encendió con un crujido de estática. Centinelas del sudeste despejadas. Él reportó. Eres libre de empezar cuando estés listo, Lujuria. Entendido Wirat, estoy comenzando la distracción ahora. Las explosiones fueron lo suficientemente fuertes, pero era imposible pasar por alto los brillantes destellos de luz que producían al principio del anochecer. Por supuesto, ese era todo el punto. No haría mucho daño más allá del riesgo de que se iniciara un incendio, pero incluso eso no sería demasiado difícil de apagar para los bandidos con sus números. No es que eso funcionaría a su favor, obviamente, porque si todos estuvieran preocupados por salvar su campamento de un incendio, nunca verían la proximidad de la muerte. Un gran incendio, desafortunadamente, los entorpecería tanto como a los bandidos, aunque la idea de encenderlo todo y esperar a que se extinguiera era definitivamente tentador. El hecho de que estuvieran despiertos toda la noche montando guardia sobre los restos del fuerte de madera, esperando hasta que hubiera suficiente luz para buscar y el fuego se hubiera extinguido lo suficiente como para permitirles tamizar a través de él fue lo que les impidió seguir esa ruta. Querían dormir, maldita sea, y si eso significaba que tenían que matar a todos a mano, que así fuera. También tenía la ventaja de quedarse con los bienes mal adquiridos que los bandidos habían adquirido al sufrir daños. No es que ninguno de ellos tuviera la intención de devolverlos, solo significaba que el pago por esta misión podría ser sustancialmente más de lo que se había enumerado, extraoficialmente, por supuesto.
Nadie más tenía que saberlo ahora, ¿verdad? Dos dedos levantados en el aire, claramente separados para indicar el número, y luego se juntaron para moverlos hacia adelante no menos de 3 veces. La respuesta fue inmediata cuando dos de los 3 lobos detrás de él comenzaron a moverse hacia el fuerte. La tercera y última lobo, la única hembra del grupo, se acercó a su señor, casi como si tuviera la intención de actuar como un escudo físico para la siguiente parte de la operación. Por lo que Wrath podía decir, eso era bastante probable. Aún así, no tenía nada en contra de esa acción y lo dejó ser. Ella permanecería como su guardia, porque verdaderamente no se atrevían a dejarlo sin uno por ninguna razón, y si así es como ella cumplía con sus deberes, que así fuera. 2 cadenas emergieron de su cuerpo cuando los otros 2 pasaron, envolviéndose de forma segura sobre sus brazos. Su posición ventajosa resultó ser perfecta para los centinelas, pero estaba ciego para muchos detrás del campamento de madera. Sus lobos servirían como sus ojos. El silencio se extendió a través de la noche mientras esperaba en la oscuridad, sus agudos ojos seguían el apenas perceptible movimiento de sus lobos. Fue solo porque sabía que estaban allí que pudo verlos serpenteando colina abajo a través de arbustos y árboles para llegar al claro, uno que no era lo suficientemente grande en su opinión. Era posible que los bandidos aquí hubieran tenido la intención de tratar de hacer que su fortaleza recién construida se mezclara con el entorno tanto como fuera posible. O aún no habían terminado, lo que era probable, o habían fallado terriblemente, lo cual era igualmente probable. De cualquier manera, tenía que negar con la cabeza ante la configuración que habían elegido. Sobresalían como un pulgar dolorido y era solo la altura, innecesario en su opinión, pero tendía a fortificar sus propios edificios, haciendo que los lobos se escondieran dentro de la tierra o, más preferiblemente, en la ladera de una montaña como una cueva. Eso le impidió poder eliminarlos sin siquiera poner un pie en su base más nueva. También detendría a un arquero, pensó, y si era intencional, los aplaudió. Por supuesto, tenía la sensación de que era solo suerte, en cuyo caso solo podía sacudir la cabeza divertido y sonreír ante el hecho de que estaba a punto de agotarse. Aún así, habría sido una trampa maravillosa si se hubiera encendido. No había forma de que sus objetivos hubieran logrado escapar. Lástima que hubo que descartar esa opción. Fue sacado de sus pensamientos cuando sintió el pulso de chakra en una de las cadenas y respondió bombeando la suya propia y extendiéndola hasta que sintió, tanto a través del minúsculo chakra en su objetivo como una sensación física real de sus cadenas haciendo impacto. Parece cierto. Una amenaza potencial más de la que ya no tenían que preocuparse. Con medio pensamiento, el chakra fue extraído de la cadena, retrayéndose hasta que un segundo pulso de chakra extraño indicó que tenía la longitud adecuada para ser dirigido por su lobo. No mucho después, la otra cadena recibió su propio pulso y él la extendió tal como había hecho con la primera. Una y otra vez el proceso continuó, eliminando a los bandidos uno a la vez mientras despejaban a los pocos centinelas que habían seguido ocupando su puesto a pesar de la distracción de lujuria. Era casi admirable. Tonto, sí, pero no era como si no fueran a morir todos independientemente de lo que hicieran en respuesta al ataque. Sus lobos tardaron casi 10 minutos en llegar al lugar donde se habían reunido el resto de los bandidos y otros 3 en manipular las cadenas para que estuvieran en las posiciones de ataque adecuadas. Los pulsos de chakra le dijeron dónde necesitaba sostener las cadenas, dónde necesitaba hacer más y, finalmente, cuando estaba bien para él comenzar. No tuvieron oportunidad. En una gran ola de cadenas abisales, la mayoría de ellos fueron hechos pedazos o, al menos, clavados en el suelo blando para desangrarse lentamente. Aquellos que lograron escapar pronto encontraron ese hecho rectificado por multitudes de serpientes y el kunai giratorio de una kunoichi danzante. Un crujido de estática fue seguido por un susurro de Wolf para informarle que la base estaba despejada, pero incluso entonces todavía podía escuchar gritos. Evidentemente, Lusk todavía estaba jugando con su comida. Confiando por completo en sus lobos y en su habilidad, hizo un solo gesto de asentimiento a su centinela y los dos comenzaron a bajar la colina a un ritmo mucho más acelerado que el de los lobos antes. Con la amenaza despejada, no había necesidad de ser especialmente sigilosos con sus movimientos. Navegar por el fuerte también tomó poco tiempo, tanto porque ya había sido despejado como porque solo necesitaba seguir sus cadenas.
La escena que lo recibió fue, honestamente, más o menos lo que esperaba. La lujuria, absolutamente cubierta de sangre por su propio ataque de seguimiento, felizmente trabajó para causar tanto dolor como pudo a uno de los bandidos que se habían encontrado clavados a la tierra blanda, que rápidamente se enrojecía, con cadenas de ébano. El tonto desafortunado, al parecer, solo había sido atrapado por su pierna, y eso lo dejaba como un objetivo perfecto para ser elegido como su juguete esta noche. En este caso, Wrath podría decir, sin duda, que verdaderamente sentía lástima por el desafortunado. Él mismo no tenía absolutamente ningún deseo de someterse a ella menos que tiernas misericordias. Al menos, en una situación como esta, de todos modos. Habiendo escuchado su acercamiento, levantó la vista de su trabajo, con una brillante sonrisa en su rostro. Si eso era, ser capaz de matar y torturar a los bandidos, verlo o una mezcla de los dos, realmente no lo sabía. Lo que sí sabía era que ella pronto se había apretado con fuerza contra él y lo estaba abrazando con todo su valor. Ociosamente, notó el hecho de que, a pesar de haber estado muy lejos de la batalla real, la dejaría cubierta de sangre. Realmente debería haber esperado eso considerando con quién había ido a la misión. ¿Ves? Te dije que esto sería divertido. Todavía sin dejarlo ir, ella le sonrió, relajando su agarre lo suficiente como para permitirle hacerlo. Sí, por supuesto, mucha diversión. Estuvo de acuerdo, bastante neutral sobre todo el asunto. Era un trabajo y, aunque apreciaba la sencillez del mismo, no disfrutaba mucho matando a extraños. Si los conocía, particularmente por haberlos agraviado a él o a sus hijos, bueno, esa sería una historia diferente. Oh, no pareces muy feliz, Naruto-kun. Podía escuchar y ver su puchero y tuvo que admitir que era un poco extraño cuando estaba cubierta de sangre. Esto es más de lo tuyo, Anko, y ahora te has ido y me has cubierto de sangre. Nope, no Anko, ella quitó un brazo de él para mover su dedo en su rostro. Soy Lujuria, ¿recuerdas? Me acabas de llamar por mi nombre, esto no puede tratarse de mantener los nombres en clave. ¿Por qué la dejó elegirlos? No tenía idea. Es Lujuria si quieres que te invite a unirte a mí. Una sonrisa había tomado su lugar en sus labios, sus ojos juguetones. Con un suspiro decidió morder. ¿Invitarme a qué? No, lo dijiste mal. Prueba invitarme a qué, Luz-chan. Una mirada seca fue la respuesta inmediata, pero finalmente decidió, no sin otro suspiro, seguirle la corriente. ¿Invitarme a qué, Luz-chan? Su sonrisa se convirtió en una sonrisa descarada. ¿Por qué? Para unirse a mí en el lavado de sangre, por supuesto. Solo le tomó un momento entender y de repente no pareció ser un inconveniente. No con un incentivo como ese, al menos. Algo había cambiado, era bastante difícil pasarlo por alto. Antes, los lobos habían mostrado el debido respeto debido a su posición, después de todo, ella era elegida por su señor, pero ahora parecían tratarla como si fuera uno de ellos. Un lobo superior, tal vez, pero aún así un lobo, y esa era una marcada diferencia que había que pasar por alto. Tal aceptación había sido, honestamente, bastante inesperada, pero eso no significaba necesariamente que fuera algo malo. Por el contrario, le gustaba la forma en que aquellos con los que trabajaba parecían más relajados en su presencia, recordándole más a su propia manada en sus gestos y cimentando la sensación de hogar que ahora sentía aquí en Nami no Kuni. A este ritmo, no sospechaba que alguna vez quisiera irse. Y tal vez no lo hizo. Fue algo verdaderamente horrible lo que le había sucedido al padre de Ino, pensó Naruto, más aún por la identidad de los perpetradores de las crueles acciones contra él. Los lobos, el grupo afiliado a su hermano, había atacado a los Yamanaka una vez más. Esta vez con mucha más saña que las anteriores. Solo pensar en eso envió escalofríos por su espalda y amenazó con liberarla de su última comida. Los brazos cortados a la altura de los hombros, las piernas manipuladas y cortadas a la altura de las rodillas con toda la delicadeza de un mazo y, lo peor de todo, en su opinión, la lengua cortada directamente de la boca. Y no había compartido, por supuesto, sus sospechas de que su padre pudo haber dado el primer paso, siguiendo la tendencia de que en los conflictos entre los Yamanaka y los lobos solo parecían reaccionar, pero incluso entonces, ¿qué podría haber hecho para justificar una reacción tan extrema? Esto no era como arrastrar su nombre por el barro, eso podría recuperarse.
No, esto era permanente, tan permanente como la muerte. Una muerte, si se cree en las teorías de Ino, es posible que se haya salvado por el simple hecho de prolongar su sufrimiento al condenarlo a vivir el resto de su vida en un estado tan destrozado. Fue cruel, fue despiadado, y era exactamente el tipo de cosas que podía ver que hacían los lobos para asegurarse de que su punto se entendiera. Sin embargo, no era algo en lo que pudiera imaginar a su amado hermano participando. Sin embargo, estaba empezando a pensar que tal vez no lo conocía tanto como le gustaría pensar, al menos, ya no. En un momento ella estaba segura de que sabía todo sobre él, pero después de 4 años de separación, él había cambiado. Ella, tal vez, también había cambiado, y esos dos hechos combinados hacían que fuera imposible para ella afirmar que realmente lo conocía por más tiempo. Pero eso era algo que ella tendría que arreglar. Puede que no sea fácil, no con los intentos de su madre de que vuelva al clan y el hecho de que nunca tuvieron la oportunidad de interactuar, pero era factible. El cambio, como la caída en el renombre de Yamanaka, fue solo temporal, podía arreglarse. Pero si se rindiera, nunca sería capaz de perdonarse a sí misma, incluso si finalmente lo intentara de nuevo. Y eso fue permanente. Sus ojos se movieron de la pila, no, montaña, de papeles y de regreso a su padre. Una vez, 2, 3 veces más su mirada hizo el viaje de barrido y todavía tenía problemas para procesar lo que le habían dicho. ¿Quieres que haga qué? La incredulidad era palpable, llenando la oficina por completo y llenando el corazón de su padre con una alegría aliviada que no había sentido en muchos años. Exactamente lo que dije, muchacho. Sus ojos, sin duda, brillaban de alegría incluso cuando una sonrisa divertida tiró de sus labios alrededor de su confiable pipa de madera. Para entrenarte adecuadamente para el puesto de candidato a Hokage, necesitamos familiarizarte con los deberes de un Hokage. ¿Y eso significa que se supone que debo hacer el papeleo? Esto tenía que ser una especie de broma, ¿verdad? No pienses que es mío, reprendió Hiruzen. Piensa en ello como el trabajo de tu yo futuro. No te importa echarte una mano ahora, ¿verdad? Sarutobi Asuma no podía creerlo, y por eso podía creerlo, simplemente no quería hacerlo. Su padre no podía estar pensando en eso como una especie de argumento válido en cualquier situación. Bueno, tal vez al explicarle algo a su sobrino, Konohamaru, pero incluso entonces el niño podría darse cuenta de que algo andaba mal. Pero él, uno de los 12 guardianes y un shinobi de alto rango con una recompensa considerable por su cabeza, no había manera de que pudiera esperar que aceptara eso. La mirada que le dio a su padre dijo tanto. Ahora, Asuma, no me mires así. Esta es la mejor manera de prepararte para ser Hokage. Pero ni siquiera quiero ser Hokage. Hiruzen solo sonrió. Por supuesto que sí, muchacho, por supuesto que sí, y este es el primer paso. Ahora, ponte a ello. Con eso, se apartó tanto de la enorme pila de papeleo postergado como de su hijo y salió de su oficina dejando atrás a ambos, y sus preocupaciones. Había libertad en esa acción que Asuma no podía entender. Todavía no, al menos, pero lo haría con el tiempo. Sin embargo, por ahora, todo lo que el joven Sarutobi entendía era que su padre estaba disfrutando demasiado con esta cosa del candidato a Hokage para su gusto. Volviendo a la torre de papeles, había crecido. Decidió hacer lo único que podía. Se robó la línea preferida de su alumno favorito. Molesto. Ha surgido algo. Se cancela el trato. Una ceja en el estoico, aunque casi completamente cubierto, se elevó en una pregunta silenciosa. Por supuesto, por silencioso que fuera, necesitaba repetirse de una manera que transmitiera adecuadamente el pensamiento. ¿Fuera? ¿No era este tu plan? ¿Qué podría haberte detenido cuando estabas lo suficientemente decidido a reunir un ejército para esto? Otros planes, diferentes oportunidades. Konoha puede esperar, ha durado tanto que puede durar un poco más. Konoha, tal vez, pero la arena no podrá continuar así por mucho más tiempo. Necesitamos a Konoha fuera del camino si queremos sobrevivir incluso los próximos 5 años. No tengo el lujo de esperar un tiempo más conveniente para ti. Hay otras formas de asegurar tu futuro, Kasekage Dono, la invasión fue simplemente la más directa. Hablas de ellos, pero yo no los conozco. ¿Qué puedo hacer para mantener a mi gente en este momento? Lejos para ahorrarse unos cientos de miles de yenes durante el año cuando todo lo proporcionamos nosotros en primer lugar. Ah, pero tienes un acuerdo conmigo, ya ves. La sonrisa no podía verse ya que ellos, como el Kasekage, tenían la cara detrás de un velo.
Me he encariñado contigo y con tu gente, probablemente porque estabas preparado para ir a la guerra conmigo y mis fuerzas contra una gran potencia, pero creo que esa es razón suficiente para ayudarte, ¿no? Entrecerró los ojos, pero no expresó ninguna objeción al pensamiento. Tomando esto como una invitación a continuar, el otro procedió a hacerlo. La oportunidad que se me presentó recientemente fue en realidad porque logré ponerme en contacto con un vínculo con mi pasado. Mi ahijado, para ser exactos. Incluso cubierto como estaba, los gestos del Kasekaje mostraban una sorpresa evidente, algo que notó con gran diversión. Da la casualidad de que le está yendo bastante bien últimamente. También, de hecho, que tiene influencia en una ola que crece rápidamente y tiene estrechos vínculos con la Casa de los Lobos de la Corte Imperial de Bomberos. El Kasekaje no pensó que podría estar más sorprendido después de saber que Orochimaru no solo tenía un ahijado sino que estaba en contacto con ellos. Había estado, obviamente, muy equivocado. ¿Tiene vínculos con una casa del Tribunal de Bomberos Imperial? Eso era más grande que tener influencia en Konoha, porque si el Daimyo Shii no Kuni ofreciera palabras, su propio Daimyo felizmente proporcionaría un oído para recibirlas. El potencial para sacar a su pueblo de este lío estaba allí mismo, en unas pocas palabras susurradas, subiendo por la vida y cruzando el desierto. ¿Sería suficiente? Probablemente no, pero podría poner las cosas en marcha y eso era más de lo que se atrevía a esperar anteriormente. Eso sí, estrecha lazos, por lo que entiendo. Sin embargo, se formó otra sonrisa oculta, incluso más amplia que la anterior. Después de todo, se las arregló para conseguirme permiso para construir un puesto de avanzada cerca del pueblo de Ueif. ¿Realmente? Si pudiera conseguir un puesto de avanzada, tendrían la oportunidad de mejorar su situación al difundir la joyería superior que producían sus artesanos de una manera mucho más fácil. Eso ayudaría a todos en el pueblo con suficiente tiempo. Orochimaru asintió. Los lobos son bastante territoriales y, sin embargo, aceptaron mis fuerzas sin problema a su palabra. Che, por supuesto que sí, él era su señor después de todo. Si no lo hubieran hecho, habrían sido asesinados por ir en su contra, sino por el propio Naruto que por Orochimaru. Nadie cruzó a su ahijado sin cruzarla y ella no tuvo piedad. Entonces tal vez esa sea realmente una opción. Tendré que pedirle que organice una reunión entre nosotros. El Kasekaje frunció el ceño, algo que Orochimaru prácticamente podía sentir. El consejo, sin embargo, será más difícil de convencer. Orochimaru se encogió de hombros. Se retiran o mueren. Cualquiera que ataque a Konoha invadirá el territorio de los lobos y será despedazado. Cualquiera que escape, lo perseguiré personalmente y lo entregaré a los pies de mi ahijado. Había verdadera devoción en esas palabras, algo que realmente puso la piel de gallina al Kasekaje. Era completamente erróneo siquiera pensar en un Orochimaru que estaba impulsado en algún grado por sentir algo por otro, para verlo. No podía describir el sentimiento que sacudió su propio ser. Orochimaru era lo suficientemente aterrador, pero para él ser conducido significaba que este ahijado de ellos tenía en sus manos los medios para sumergir al mundo entero en la oscuridad y el caos a su antojo. La sola idea le quitaría el sueño durante las próximas semanas. Y cuando finalmente lograra adentrarse en la tierra del sueño, esto plagaría sus pesadillas. Un solo ojo arrugado sonrió a sus alumnos, el otro escondido, como de costumbre, detrás de su diadema. 3 fajos de papel se sostenían con fuerza en una mano, esperando que su equipo los llenara para ingresar a un evento que podría superar rabiosamente sus carreras recién iniciadas como Shinobi of the Leaf. Solo por eso se preguntó si realmente quería que entraran, no porque estuviera preocupado por su bienestar o porque no quisiera que su equipo se alejara de él, en realidad, ambos eran algo que le gustaría mucho que sucediera, sino porque tenía el potencial de ayudarlos. Si volviste la cabeza gracioso, eso fue. Sin embargo, podría ser beneficioso y Kakashi realmente odiaba a su equipo Genin. Es por eso que tuvo tantos problemas para decidir si realmente quería darles esa oportunidad o no. Al final, sin embargo, seguía siendo un torneo mortal que podría sacarlos de su responsabilidad, y tal vez incluso entre los vivos, e incluso si no lo hicieran, estarían atormentados por su fracaso. Ese había sido el pensamiento final que inclinó la decisión. Dejarlos participar, luchar, superar obstáculos y luego fracasar. La idea de su decepción y autodesprecio era absolutamente deliciosa. Que se sepa que Ataque Kakashi era un hijo de puta cruel. Por supuesto, sus camaradas generalmente lo consideraban algo bueno. Eran, después de todo, shinobi. Pero eso era asunto para otro momento.
En este momento, necesitaba repartir los papeles, tal vez burlarse de ellos un poco, y luego limpiarse las manos durante las próximas 2 semanas antes de la primera tarea con propósitos de preparación. En otras palabras, tuvo unas vacaciones de 2 semanas para relajarse mientras sus estudiantes se preparaban para enfrentar un desafío que muy bien podría acabar con sus carreras y sus vidas. O, eso le iba a dar algunos sueños felices. Sueños que no le importaría tomar siestas adicionales para experimentar. El Hokage lo había dicho una vez antes, pero era muy bueno ser Kakashi. Muy bien, mis pequeños fracasos, tengo un regalo para todos ustedes. Estaban acostumbrados a los comentarios despectivos, ya que habían sido asignados a Kakashi desde hace algún tiempo, pero la voz alegre que usó les advirtió que probablemente esto no sería agradable para ellos. ¿Qué? Fue poco más que un gruñido, pero al equipo se le había dado tiempo más que suficiente para aprender el lenguaje oculto de Sasuke. Sin embargo, para ser justos, este gruñido en particular estuvo muy cerca de ser la palabra misma. Estas. Extendió las manos, sosteniendo los papeles como si fueran un ramo. Sin comprender, sus 3 estudiantes lo miraron. Cuando no hubo más detalles, Naruto cruzó los brazos sobre el pecho y con un movimiento de cadera preguntó de manera simple y concisa. ¿Qué? Kakashi pareció desinflarse un poco ante la repetida pregunta y la falta de emoción, y eso los hizo a todos aún más cautelosos. Si era lo suficientemente bueno para que Kakashi estuviera de buen humor, no iba a ser bueno para ellos. ¿Por qué? Formularios para los exámenes de Chunin, por supuesto. Eso llamó su atención. Por un momento, los 3 sintieron que la emoción crecía en sus corazones, pero terminó por irse tan rápido como le lanzaron miradas sospechosas. Fue Sakura quien dio voz a algunas de las preguntas. ¿Por qué exactamente quieres que participemos en estos exámenes? Ella preguntó. Ni siquiera nos has tenido un año y solo has hecho ejercicios de trabajo en equipo a medias y nos has enseñado algo de control de chakra para que pudieras vernos caer de los árboles repetidamente. Ahora, solo tengo mucha fe en las habilidades que ya tienes. Ante sus miradas incrédulas, sí, incluso Sasuke no era tan arrogante como para pensar que él era, con el conocimiento que poseía desde la academia, listo para ir en contra de aquellos que en realidad habían sido entrenados por Jounin. Continuó. Sasuke tiene su Sharingan y muchas técnicas de fuego. Él empezó. Y Naruto tiene sus cadenas que extraen de enormes reservas de chakra, muchas veces el tamaño de aquellos mucho mayores que ella. ¿Y yo? ¿Qué tengo, Kakashi-sensei? Sakura, obviamente, había sido la que preguntó esto. ¿Tú? Bueno, Kakashi se rascó la nuca por un momento antes de buscar una respuesta rápida, algo que no condujera exactamente a inspirar confianza en la joven Kunoichi. Ah. Tienes a Sasuke y Naruto, por supuesto. Recibió 3 miradas planas más por eso. 2 porque no les gustaba la idea de estar en un examen peligroso con alguien que no podía sostener su propio peso, y el otro porque no quería verse obligada a depender de los otros 2 durante un desafío de 3 partes que podría robarle la vida. Kakashi, sin embargo, en realidad no estaba preocupado. Bueno, entonces, diviértete. Lanzándoles los papeles, desapareció en un remolino de hojas, una que también atrapó los papeles. El equipo 7 no podía decidir si el problema de los exámenes valía la pena perseguir los papeles que se escapaban. Al final, sin embargo, los recuperaron, cada miembro reclamó uno para su custodia. Por si acaso. Escondido en los árboles cercanos, con la mitad de su atención en su amado porno, Kakashi se rió. De una forma u otra, pronto podría estar libre de al menos algunos de sus estudiantes. No podía esperar. Debería estar enojado, furioso, triste, miserable, cualquier cosa, pero no lo estaba. No, eso no era del todo cierto. Si había algo de lo que podía afirmar era que estaba cansado. Un cansancio que te duele los huesos y el alma. Pero más allá de ese cansancio antinatural que impregnaba todo su ser, había llegado a un acuerdo con el destino que le había sobrevenido, el destino que, honestamente, se había traído sobre sí mismo. Lo había aceptado entonces, cuando se pronunció el juicio, y ahora no había nada que sentir acerca de su situación. Nada más que, tal vez, incluso un poco de agradecimiento. Muchos verían su futuro como un castigo prolongado por parte de alguien demasiado cruel para conceder la muerte a su enemigo, pero estaba lo suficientemente agradecido de tener esta oportunidad de seguir siendo parte de la vida de su familia. Su familia, después de todo, era la única razón por la que había hecho lo que hizo. Un error que pudo haber sido, pero el pensamiento, la intención permaneció.
Quería lo mejor para su familia, y si eso significaba que necesitaba ser forzado a un lado para que pudieran dar forma a su propio futuro, entonces estaba de acuerdo con eso. Una parte de él todavía exigía que el peso de tal deber cayera sobre sus hombros, pero fue silenciado fácilmente por el hecho de que no podía soportar nada sobre sus hombros. No ahora, no como era actualmente. Tal vez algún día, con la voluntad de los lobos, podría obtener prótesis y aprender a vivir una vida casi normal una vez más, pero eso era probablemente dentro de unos años. Entonces, por ahora, simplemente se sentaría tranquilo y aprovecharía al máximo la oportunidad que aún tenía de estar con su familia. Era hora, aunque quizás antes de lo que realmente había esperado, de que la próxima generación tomara su lugar. Ojalá aprendieran de los errores de los que les precedieron. Por supuesto, ya sabía que su hija estaba preparada para ello, se había mostrado más que capaz de alzarse para ser lo que el clan necesitaba. Y eso tranquilizó su corazón. Quizás, después de todo, realmente había un futuro para los Yamanaka. Era un silencio pacífico lo que llenaba su hogar, uno roto solo por el barajar de los papeles, el raspado de un bolígrafo sobre el papel, el sorbo ocasional de Mai de su té, y el tarareo casi inaudible de uno de sus guardias Wolf mientras se cepillaba la mano. Secando el cabello. Habiendo terminado recientemente un entrenamiento rápido con su sensei, aunque todavía no le gustaba que él la llamara así, y al enterarse de que, como había temido, estaba un poco oxidado, comprensiblemente estaba empapado en sudor. Una ducha rápida, desafortunadamente, era todo lo que tenía tiempo de sobra. Tomar el control de un país, uno podría imaginar, ciertamente tendría una buena cantidad de papeleo. Una organización mercenaria y la gestión de un culto secreto dentro de un clan prominente también produjeron una gran cantidad de trabajo que fue abordado de inmediato por aquellos que de otro modo habrían podido ayudarlo con el trabajo que tenía ahora. Sai se ocupó de gran parte del lado de los lobos y parte del resto estuvo a cargo de Mai, pero también se ocupó de la mayor parte de la administración, que incluyó no poca orientación brindada a la ex heredera sobre cómo para evitar que las cosas sucedieran demasiado pronto, pero incluso entonces el trabajo de ambas partes terminó ante él de forma regular. Incluso si no fuera así, todavía tenía que revisar todo lo que los dos estaban haciendo para asegurarse de que los planes futuros encajaran como necesitaban. Luego vino Nami no Kuni. Gracias a los dioses por Ana. Con ella a cargo de una buena parte de los asuntos cotidianos de la ciudad en rápida expansión, él solo necesitaba trabajar en el país mismo. Todavía era mucho trabajo, no lo malinterpreten, pero administrar la tierra aún por desarrollar, que constituía una gran parte de su nuevo país, era mucho más simple de lo que sería si también tuviera que preocuparse por los habitantes. Desafortunadamente, todo sumó mucho trabajo incluso con la ayuda que recibió de los tres. Por eso estaba aquí ahora, estudiando minuciosamente papeles y leyendo informes en el poco tiempo que tenía. Apenas había podido justificar esa breve sesión como una necesidad para poder escaparse por unas horas, pero ahora tenía el resto del trabajo del día y no tenía tiempo suficiente para completarlo. Debería poder hacer la mayor parte antes de retirarse por la noche, aunque tenía que preguntarse si realmente necesitaba dormir. Quizás un poco de cafeína como sustituto. Y luego, si se saltaba el entrenamiento mañana, podría ponerse al día con la semana pasada. Ir a una misión, al parecer, no era del todo propicio para mantenerse al día con el papeleo entrante. Con rápidos trazos de su bolígrafo, aprobó otra solicitud y se preguntó cómo algo tan tonto como cambiar el color de los sacos de dormir de púrpura a rojo había logrado llegar hasta él. Sai pensó que sería gracioso. E incluso si lo hiciera, también tenía que pasar por Mai, ¿estaba ella involucrada? Lanzándole una mirada sospechosa mientras dejaba el papel a un lado, podría haber jurado que vio una sonrisa divertida que intentaba formarse en sus labios cuando reconoció la solicitud que acababa de leer. Olvidaba, a veces, que los dos eran prácticamente hermanos. Por otra parte, tal vez lo eran. Se les ocurrió que en realidad nunca había preguntado. Por otra parte, apenas vio cómo realmente importaba al final. La idea de hacer que ella lo ayudara con eso cruzó brevemente por su mente, pero ya tenía suficiente en su plato y esta era una de sus pocas oportunidades para tomar un descanso. No le negaría un poco de descanso bien merecido, aunque se preguntaba por qué no se había ido con Tsume, los dos parecían bastante cercanos. Estaba a punto de volver a su trabajo cuando sonó un golpe en la puerta principal. Extraño. Por lo general, Anko simplemente entraba y cuando Kurenai la visitaba, aunque eso era ciertamente raro ya que estaba ocupada con su equipo, casi siempre la veía un lobo.
Oyó que se abría la puerta y susurró murmullos desde fuera de la habitación cuando su segundo guardia, que había estado recostado en su sofá con una revista y un plato de papas fritas, fue a investigar. No pasó mucho tiempo después de que regresó con la heredera Yamanaka a cuestas. Bueno, eso fue inesperado, pero tal vez no debería haberlo sido. Después de todo, él acababa de atacar a su padre. Afortunadamente, ella no parecía enfadada, al menos exteriormente. Esa fue una buena señal, ¿no? Ah, parece que tenemos un invitado hoy, ¿puedo preguntarte a quién estás visitando? Una buena pregunta, considerando los diversos roles que desempeñó. Ino, hija de Inoichi. Ya veo. Entonces, no la heredera del clan, ni un miembro del clan, ni un genin de Konoha, ni un miembro del consejo, por muy engañoso que fuera en su caso, considerando que Kusina tenía todo el poder de su clan en este momento, y ni siquiera como un conocido de la academia. Bueno saber. Entonces, ¿qué te trae por aquí, hija de Inoichi? Como si no fuera tan dolorosamente obvio para todos los presentes. Mai fingió interesarse cortésmente en la conversación a pesar de estar completamente alerta y el lobo detrás de él se había tensado notablemente mientras continuaban con su tarea autoproclamada de cepillarle el cabello. Ambos estaban listos para saltar en su defensa, literalmente, en cualquier momento. Preguntas. Todavía estaba siendo vaga, como si quisiera que le hiciera una pregunta específica, pero ambos sabían que era simplemente el resultado de que intentaba mantener la compostura en ese momento. Tenía que darle crédito por eso, probablemente no fue fácil para ella ir a hablar con él después de lo que le acababan de hacer a su padre. Él no la insultaría fingiendo que ella no habría sacado inmediatamente la conclusión de los lobos e ignorando el hecho de que ella tenía toda la razón. ¿Buscas preguntas? Sus labios casi se curvaron en una sonrisa por unos pocos segundos antes de ser forzados a bajar una vez más, recordando su ubicación actual y las razones detrás de ella. No, las preguntas son las que me traen aquí hoy, estoy buscando respuestas. Suavemente dejó su bolígrafo, cruzando ambas manos ante su rostro mientras la miraba a los ojos. ¿Y qué preguntas te preocupan tanto, Ino? ¿Por qué? Hizo una pausa, pero continuó antes de que pudiera interpretarse como que estaba esperando una respuesta. No, eso no me dará la respuesta que necesito. Lo intentó de nuevo. ¿Qué? Levantó una ceja, indicándole que elaborara su pregunta. ¿Qué hizo él? Ahí estaba, una pregunta completa. ¿Qué fue lo que provocó tal reacción? Ah, ahora hay una pregunta adecuada. Se inclinó hacia adelante, ahora descansando su rostro en sus manos entrelazadas. Siéntate, Ino, y te contaré los dos grandes errores de tu padre. Ella lo hizo obedientemente, sentándose frente a él. No prestó atención a la taza de té colocada por ella o el lobo que había reanudado su trabajo en el cabello de su señor. Esos no eran importantes en este momento. Esto, sin embargo, fue. El primer error fue, sin duda, el más grande, porque si no lo hubiera cometido, el segundo nunca habría sido un problema. Naruto se reclinó ligeramente hacia atrás, manteniendo una mano bajo su barbilla para apoyarse mientras los dedos de la otra tamborileaban suavemente contra la mesa. Casi como si estuviera en una tangente completamente diferente, continuó. Me caía bien tu padre, ya sabes, siempre parecía tener la cabeza bien puesta y su devoción por el bienestar de su familia, siendo tú y tu madre, y el clan en su conjunto era admirable. Le gustaba, pensó bien las cosas y lo hizo cada vez que tuvo la oportunidad. Digo esto porque incluso su error no sería, en circunstancias normales, nada fuera de lo común. Hay, por supuesto, un solo hecho que lo cambia de aceptable a imperdonable. ¿Sabes lo que es eso? Ni siquiera necesitaba pensar en esa respuesta, era demasiado obvia. Fue hecho contra ti. Un doble rasero, tal vez, pero así fue para todos. Siempre y cuando las cosas no te sucedieran a ti y a los tuyos, por lo general no te importaba. El segundo fue, sin embargo, no podías dejarlo pasar. Muy bueno. Él asintió, una sonrisa de aprobación tirando ligeramente de sus labios. Incluso entonces, sin embargo, casi no hubo ningún problema con sus acciones. Como dije, prefería pensar las cosas y hacer planes antes de comprometerse con las acciones. Parecía un poco apresurado en esto, pero hizo un buen trabajo al establecer las cosas, sin embargo. Los envió, por diseño o por fortuna, no lo sé, cuando yo estaba fuera. El momento perfecto. Envió a los mejores, aquellos que completarían la misión o sacrificarían todo en el intento. La selección perfecta. Y les asignó algo que evitaría el conflicto directo. La asignación perfecta. Fue en este punto que Ino hizo otra pregunta, sin saber mucho sobre las acciones de su padre. ¿Quién? ¿A quién envió?
Hizo una breve pausa, ahora pensando tanto en su tarea como en su identidad. ¿Qué envió? Otra sonrisa apareció en su dirección, una que daba indicios de orgullo. Era una sonrisa contradictoria, al menos para ella. Si bien estaba molesta por lo que le había sucedido a su padre en sus manos, todavía era agradable que la reconocieran. Después de todo, había recorrido un largo camino desde su pasado como fanática. Espías. Había algo de alivio en esa respuesta. Los espías no eran tan malos en el gran esquema de las cosas. Claro, podrían hacer o deshacer campañas enteras, pero también se esperaba que fueran una parte crucial de este mundo shinobi. Los asesinos, del mismo modo, eran comunes en las aldeas de shinobi alquilando al mejor postor, pero tendían a ser menos aceptados por los enemigos. 3 espías lograron evitar mis patrullas durante varios días antes de ser atrapados. Explicó además. Y eso, en sí mismo, no es el problema. Hay muchos espías alrededor de Nami no Kuni en este momento, tanto porque es inevitable como porque quiero que se corra la voz de los lobos. No, el error aquí es la única cosa que hizo que los espías de Inoichi fueran únicos. Mataron a mis lobos. Y no podría haber jurado que su corazón se detuvo al escuchar esas palabras. ¿Esos habían sido espías, no? ¿Por qué diablos harían movimientos contra los lobos? Algo que habrían sabido que solo terminaría con la ira de la manada estrellándose contra todo el clan. Lastimarlos era una cosa, luchar contra ellos estaba bien, pero matarlos... Eso era algo que la manada no perdonaría y ya habían mostrado crueldad incluso en su misericordia. El estado de su clan antes de que Kusina pudiera atestiguarlo, y eso fue solo por palabras. Ni siquiera podía imaginar lo que se le haría a alguien que matara a un lobo, pero, de nuevo, ¿no había descubierto su padre ese destino? Al comparar las dos transgresiones con su castigo, no pudo evitar sentir, para su vergüenza y no poca culpa, que su padre en realidad se había salido con la suya demasiado a la ligera. Por otra parte, Naruto no había dicho que le gustaba Inoichi. ¿Era por eso que el castigo pesaba menos contra él? ¿O tuvo algo más que ver con Naruto dirigiendo todo contra un objetivo en lugar de muchos y teniendo que ajustarse en consecuencia? Si ese fuera el caso, su clan nunca podría comprender lo afortunados que eran. Y eso también explicaba por qué su padre parecía tan aliviado a pesar de su estado actual. No porque se hubiera salido con la suya a la ligera, sino porque el clan se había librado del castigo por sus errores. Por supuesto, todavía no sabía exactamente cuáles eran esos errores. Naruto, continuando como si no hablara de nada importante, rápidamente rectificó eso. Teniendo en cuenta que fueron asesinados por las etiquetas explosivas del espía que capturaron, etiquetas activadas por uno de los espías mientras huía, debo decir que se desempeñaron a la perfección de los libros de texto. De hecho, toda la misión que les había dado fue lo más cerca posible. A la perfección posible, el problema radica en el hecho de que las acciones perfectas de los libros de texto aún conllevan un costo tanto para tu clan como, lo que es más importante, para mis lobos. La misión les costó la vida, que fue el primer error. No fue del todo culpa suya, lo admito. No les había dado órdenes de matar a mis hijos, pero sucedió bajo su mando de todos modos. Hizo una pausa allí, tanto para darle un momento para procesar lo que había dicho hasta ahora como para darle la oportunidad de hablar. Ella lo tomó, pero una vez más era para hacer una pregunta. No se hicieron comentarios sobre su castigo o sobre algo injusto. Ella no gritó ni lloró ni lo acusó de nada. No, solo otra simple pregunta. Aclaración. Tuvo que preguntarse si ella lo aceptaba o simplemente era muy buena manteniendo sus emociones bajo control estos días. De cualquier manera, estaba impresionado. ¿Y el segundo? Naruto volvió a sonreír, pero esta vez fue cruel. Aún así, había una pequeña pizca de orgullo en sus ojos, entre lo que ella estuvo tentada de llamar diversión arrogante, como si la respuesta no se tratara de los tratos de dos humanos, sino entre un insecto y un dios. Su respuesta simplemente pareció confirmar su descripción de la mirada. Intentó ocultármelo. Por supuesto. Estuvo casi tentada a poner los ojos en blanco, pero sabía que era mejor intentar algo así. Tal vez si estuvieran en mejores términos se habría arriesgado o, al menos, no estarían hablando de su padre y de cómo sus acciones habían matado a algunos de los lobos, agentes que el joven que tenía delante consideraba sus hijos. De hecho, reflexionó. Casi se las arregló para hacerlo. Supongo que eso significa que fue un tercer error el que selló su destino, uno que trajo las consecuencias de los otros dos sobre él. ¿Y eso fue? Esta vez, ella no recibió una respuesta adecuada. No importante. Agitó la mano como si descartara el asunto por completo. En lo que a ella concernía, él tenía, para esta reunión, al menos
Tengo que preguntarme, sin embargo, ¿por qué necesitabas que te dijera lo que había sucedido? Ella no esperaba eso, pero respondió de todos modos. Le cortaste la lengua y le quitaste los brazos, no es exactamente fácil para él comunicarse y es mucho más sencillo preguntarte que hacerle preguntas de sí o no hasta que logro convencerme de que sé lo que está pasando. Cierto, comenzó. Sin previo aviso, sin embargo, sus ojos parecieron endurecerse cuando se centraron en los de ella. Pero eso no significa que no haya otras formas. Sé con certeza que un Yamanaka podría simplemente entrar en su mente y hablarle allí. Ino tragó nerviosamente. Ella, originalmente, había creído que había sido algo que él había pasado por alto cuando decidió un castigo. Como parece, él era muy consciente. Había sido, por supuesto, porque ella no salió y dijo que ya lo había intentado en primer lugar. Eso, aparentemente, ya no era un problema. Lo intenté, él no dijo nada. Naruto levantó una ceja, dando la sensación de estar medio impresionado y medio curioso. ¿Oh, lo hizo ahora? Nada en absoluto. No es una cosa. Ella confirmó. Ni siquiera me dijo que no hablaría de eso, solo sacudió la cabeza como lo había hecho cuando le preguntaron sobre eso en el mundo físico. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios burlonamente. Como dije antes, Ino, me gusta bastante tu padre. Él sabe mejor que tratar de eludir mi castigo. Tal vez, algún día, podría darle permiso para hablar con su clan sin restricciones. Hizo una pausa, inclinando la cabeza hacia un lado antes de asentir para sí mismo. Por ahora, sin embargo, hazle saber que estoy satisfecho con sus acciones. Bien, ¿algo más? Ella negó con la cabeza en forma negativa. En ese caso, eres libre de irte, tengo papeleo al que volver. Y con eso su atención se centró una vez más en los papeles esparcidos ante él. Por brusco que fuera el despido, no perdió el tiempo en verse fuera. Por supuesto, eso significa que no se dio cuenta de los ojos morados que la seguían. Los Yamanaka realmente parecían tener la terrible costumbre de hacer que su vida fuera interesante, ¿no? El grupo no habló, al menos no con palabras. Más bien, dos pares de ojos se comunicaban emociones básicas, entre ellos que decían más que suficiente. Casi de inmediato se apartaron el uno del otro y se dirigieron al tema de su discusión silenciosa. El más joven del grupo, su hermano, caminaba en silencio, con el rostro inexpresivo y los ojos fijos en la extensión de arena que atravesaban. Sin embargo, a pesar de ser el más joven, era, sin duda, el más fuerte. Tan fuerte, de hecho, que podría aplastarlos en cualquier momento, sin pensarlo un segundo o sin el más mínimo esfuerzo. En ocasiones, eso lo consoló, ya que no eran su objetivo, pero ninguno de los dos era lo suficientemente tonto como para creer que no podrían convertirse en tales en el tiempo que les tomaría parpadear. Por extraño que parezca, no fue su presencia en sí misma lo que los puso nerviosos en este momento. Más bien, fueron las palabras de su padre las que continuaron jugando en sus cabezas, generando incertidumbre sobre el camino que se esperaba que siguieran. Sus órdenes eran bastante simples, el significado detrás de ellas bien conocido, hasta ahora. Debían visitar los próximos exámenes de Chunin como cualquier otro genin y hacer todo lo posible para ser reconocidos, pero eso fue un detalle menor al final. Su objetivo principal había sido dar cobertura a la presencia de su hermano, algo que de otro modo no se podría excusar en un pueblo extranjero. Durante el examen, específicamente durante el último evento, su hermano liberaría el control sobre su cuerpo al demonio sellado dentro de él y arrasaría la aldea que decía ser su aliado. Al mismo tiempo, una fuerza tanto de su pueblo como de un pueblo menor bastante conocido comenzaría una invasión con el simple propósito de arrasar con Oagakure hasta los cimientos. Eso es lo que se suponía que debía estar sucediendo. Ahora, sin embargo, su padre dijo que su compañero, que iba a proporcionar la mayoría de las tropas y convocatorias a las que su propio pueblo no tenía acceso, ya no participaría. Al parecer, un viejo contacto suyo los había contactado después de muchos años y aparentemente había establecido una tienda en Konoha. Cualquier asociación que esos dos habían establecido previamente era más útil que la destrucción de la aldea, algo que había sido su idea en primer lugar. Era sospechoso, pero no era su lugar cuestionarlo. Sin embargo, era su lugar cuestionar qué se suponía que debían hacer ahora. Su padre les dijo que ignoraran las órdenes del consejo, alegando que sin la ayuda de su partidario, tenían garantizado el fracaso y que era mejor simplemente salir si los demás intentaban continuar con la invasión. Él era Kage, pero el consejo no era impotente, ¿eran realmente capaces de hacerlo sin consecuencias?
Tsukage había tratado de disuadir al consejo, y algunos estuvieron de acuerdo, pero la mayoría parecía empeñada en este curso de acción. Muerto, ¿no era apropiado? Sus ojos se movieron de su hermano para encontrarse una vez más, ambos mostrando la nerviosa incertidumbre que sentía el otro. Su hermano estaría participando, su sed de sangre no exigiría menos, pero Temari y Kankuro estarían perfectamente de acuerdo con no tener parte en esto. Tenían que preguntarse si esa realmente era una opción en este momento. Fin del capítulo.